acerca de esta buena noticia, el mensaje del Evangelio. Y quiero que vayamos viendo en esta ocasión lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3 y también parte del versículo 4. Entonces, la segunda parte del versículo 3, desde donde dice Cristo, ¿ya lo ubicaron? Y vamos viéndolo así, palabra por palabra. La primera palabra entonces que aparece allí es Cristo. Cristo, el mensaje del Evangelio, la buena noticia tiene que ver con Cristo, con Él, solo con Él. Ya lo hemos dicho más de una vez, el Evangelio es Cristo, es Él. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. Cuando enseñamos del Evangelio, enseñamos de Cristo y su obra. Cuando predicamos del Evangelio, predicamos de Cristo. Cuando cantamos del Evangelio, cantamos de Cristo. Es Él. Él es el centro. El Evangelio es Cristo. Ahora, les decía, vamos a estar viendo, y de hecho vamos a ver, espero que el tiempo me alcance, varios pasajes, y no sé si ahí Sergio pueda seguirme el ritmo, para estar viendo varios pasajes. ¿Sale? El primero de ellos, Mateo capítulo 1, versículo 16. Si quieren, búsquenlo allí en su Biblia, y si no, se esperan tantito en lo que aparece en la pantalla, y ahí lo pueden ver también, ¿ok? Mateo capítulo 1, versículo 16. En ese pasaje vemos la genealogía de Jesús. No lo vamos a leer todo, obviamente, por cuestión de tiempo. Pero miren cómo dice el versículo 16. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz, ¿a quién? A Jesús, dice, quien es llamado, ¿cómo? El Mesías. Jesús, quien es llamado el Mesías, o dicho de otra manera, el Cristo. Recuerden, la palabra Cristo significa eso, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José, es el Mesías, el Cristo. ¿Por qué menciono esto? Por lo que estamos leyendo en 1 Corintios 15. Cristo murió, Cristo, el Mesías, Él es Jesús de Nazaret. El enviado de Dios, Cristo. Así que cuando leemos en 1 Corintios 15 que Cristo murió, estamos hablando y estamos leyendo y haciendo referencia a Jesús. Jesús de Nazaret, Él es el Cristo, el Mesías prometido, obviamente, el Hijo amado del Padre. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo amado del Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Él es el Rey de los judíos. Él es el justo, dice la Biblia. Él es el que no cometió pecado. Él es el impecable. Nunca pecó. No puede pecar, de hecho. El que no cometió pecado. Él es el pan de vida. Él es el agua viva. Él es el buen pastor. Él es el verbo encarnado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la luz del mundo. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice la Biblia en Colosenses. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él es el que ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el quien creó todas las cosas. Dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Jesús de Nazaret, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, el Cristo, como lo estamos viendo en este pasaje. Jesús de Nazaret. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque mucha gente ha tenido y tiene problemas y tendrá problemas con esto desde los tiempos de Jesús. En un principio, su misma familia no creyeron que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Y mucha gente alrededor de Él lo veían, lo conocían a sus padres, a su familia, a sus hermanos. Sabían quién era, sabían dónde vivía, sabían en qué trabajaba, y decían, no puede ser. Si sabemos quién es Él, si Él es hijo del carpintero, no puede ser Él el Mesías. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que Él es Jesús de Nazaret, el Mesías, el enviado de Dios,
el ungido. Cristo, Cristo. Regresamos nuevamente a 1 Corintios 15. Cristo, entonces dice la segunda palabra ahí, murió. Cristo murió. Versículo 3, la segunda parte. Cristo murió. Y la palabra de Dios lo deja bien claro esto. Él murió. Él murió. Él fue crucificado hace 2000 años, más o menos, aquel viernes, en la mañana, 9 de la mañana, lo pusieron en la cruz y estuvo allí hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Él entregó el Espíritu. Él murió. ¿Y por qué hago énfasis en esto también? Porque algo también que mucha gente piensa es que en realidad Él no estaba muerto. Muchos han dicho que Él en realidad no murió, que Él solamente estaba inconsciente o que estaba desmayado, pero que no estaba muerto. Pero repito, la Biblia lo deja bien claro. Él murió físicamente. Él murió físicamente. Y hay algunos testigos de esto, y esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, primero a Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Y versículo 40. Ya está Jesús, a estas alturas ya está Jesús ahí clavado en la cruz entre dos malhechores. Imagínate, la gente burlándose de Él, los líderes religiosos burlándose de Él, los soldados burlándose de Él, los ladrones que tiene uno a la derecha y otro a la izquierda también burlándose de Él. Dice el versículo 40, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con Él a Jerusalén. Te fijas, ahí están estas mujeres a lo lejos, viendo cómo torturan a su Señor, viendo cómo lo crucifican, cómo lo clavan en la cruz, cómo lo escarnecen, cómo lo humillan, cómo lo golpean, cómo se burlan de Él, cómo lo escupen. Viendo de lejos, testigos de lo que estaba pasando con Jesús de Nazaret. Dice el versículo 42, todo eso sucedió el viernes, el día de preparación. Y vamos a brincarnos, miren, al versículo 47, porque quiero seguir leyendo acerca de estas mujeres. Versículo 47, allí mismo. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Ya a estas alturas, Él ya estaba muerto. Vieron cómo su cuerpo estaba ya inerte, sin vida. Cómo lo bajaron de la cruz y cómo lo ponían en aquella tumba. Ellas lo vieron morir. Vieron cuando le traspasaron el costado con una lanza. Oyeron cuando Jesús exclamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Lo vieron, ellas fueron testigos de eso. Jesús estaba muerto. Vieron, repito, cómo lo descolgaron y cómo lo llevaron a la tumba. Y tan seguras estaban de que estaba muerto, que ellas quisieron honrarlo y quisieron honrar el cuerpo de su Señor y se prepararon. Miren lo que dice el capítulo 16, allí mismo, capítulo 16, versículo 1. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro. ¿Te fijas? Para el entierro. Jesús estaba muerto. A fin de ungir, dice, el cuerpo de Jesús.
El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Ahí está. Él estaba muerto. Y estas mujeres quisieron honrarlo y quisieron ungirlo, como era la costumbre en aquellos tiempos. Tenemos como testigos a este grupo de mujeres. Aquí mismo vemos a otro testigo más. En el capítulo 15 vamos a regresar unos versículos. Otra vez, versículo 42. Dice, todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, aquí viene el siguiente testigo, miren. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Te fijas? El cuerpo de Jesús, es que ya estaba muerto. José de Arimatea era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que ya hubiera muerto, que Jesús ya hubiera muerto, perdón. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Ahí tenemos a otro testigo de la muerte de Jesús. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo fue que él pudo bajar el cuerpo de la cruz? Es que aquí entra también en escena otro testigo más. Y esto no lo vemos aquí en Marcos, pero lo vemos en el Evangelio de Juan. Así que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19 y versículo 38. Permítame tantito porque estoy en otro pasaje. Versículo 38 dice así: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Creo que quiero recomponer porque creo que lo leí mal y creo que vale la pena siempre poner atención en toda la puntuación que hay. Déjenme leerlo nuevamente. Dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús, y aquí viene, por temor a los líderes judíos, pidió, es decir, había sido discípulo secreto por temor a los líderes. Entonces, cuando vio a Jesús ya muerto, dice, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. 39. Lo acompañó, ¿quién? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. ¿Recuerdan? Juan capítulo 3. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado y, como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Allí está. Entonces estos dos testigos también de la muerte de Jesús, José de Arimatea, con la ayuda de Nicodemo, bajaron el cuerpo, lo envolvieron en lienzos, como ya vimos, lo ungieron. Y por cierto, era una manera de honrar no nada más a alguien cualquiera. La cantidad de especias que llevaron, esa cantidad, dicen los estudiosos, se usaba para personas importantes. Ellos querían honrar el cuerpo de su maestro, de su Señor. Otro testigo, ya lo leímos en Marcos, ¿recuerdan? El oficial romano. Cuando José de Arimatea fue ante Pilato para pedirle permiso de bajar el cuerpo, dice el pasaje que ya hemos leído, que Pilato no podía creer que ya hubiera muerto. No era normal. No era normal. Los crucificados duraban horas y algunas veces
días ahí en la cruz, agonizando lentamente, hasta que dejaban simplemente de respirar. De modo que cuando José de Arimatea vino ante Pilato y le pidió permiso para bajar el cuerpo, Pilato dijo, no puede ser, si han pasado nada más unas cuantas horas. Así que él mandó llamar a alguien que tenía experiencia en esos asuntos. Y ese era el oficial romano. Si alguien sabía de esos casos, hermanos, era él. Seguramente no era el único crucificado que había visto morir en una cruz. Y ese hombre, ese oficial romano, también sabía que los crucificados podían durar mucho tiempo allí colgados en la cruz. Así que Pilato lo mandó llamar y el oficial romano confirmó también la muerte. Jesús estaba muerto. Así que aquel viernes por la tarde, en aquella cruz, a las 3 de la tarde, quedaron los restos mortales de Jesús de Nazaret. Él estaba muerto. Y vimos lo que hicieron, ya vimos lo que hicieron con su cuerpo. Algo importante con relación a esto, y creo que no está por demás mencionarlo, es que a Jesús no lo mataron. En un sentido sí, pero él mismo, Jesús dice en el Evangelio de Juan, que él puso su vida. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida de mí mismo. Él entregó su vida, él se entregó, a eso vino. Él dio su vida voluntariamente. Y 3 días después, él volvió a tomar su vida. Así que en un sentido lo mataron, pero en otro sentido no. Él voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros. Pero él murió físicamente, bien muerto, bien muerto. Cristo murió. Regresamos a los Corintios 15, por favor, y vamos avanzando. Porque el pasaje que estamos viendo dice que Cristo murió y enseguida dice por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y este es el asunto, este es el punto. Y aquí es donde quiero yo abarcar un poco más todavía. Él murió, sí, murió, físicamente murió. Pero él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Lo que Dios el Padre había ya destinado, determinado desde antes de la fundación del mundo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él murió y murió por nuestros pecados. Dice Lucas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, vino a buscar y a salvar, dice el pasaje, lo que se había perdido. A eso vino, esa era la encomienda, esa era su labor, su tarea, eso es lo que el Padre le encomendó a él. Él tenía que venir a buscar y salvar lo que se había perdido. A ti y a mí que estamos aquí. Esa era su misión. ¿Recuerdan las palabras del ángel Gabriel cuando se le apareció a José, cuando José quiso dejar a María, su mujer, en secreto, cuando se enteró de que estaba embarazada? Bueno, le dijo varias cosas, pero entre ellas le dijo, hablando del niño que estaba ya gestándose en el vientre de María, le dice a José el ángel, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdan? ¿Por qué le dice esto? Porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Es que a eso vino. Esa era su tarea. A eso vino. Dice la Biblia que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo para esto, para morir en lugar de los pecadores, para morir en tu lugar y para morir en mi lugar. Miren lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20.
Bien. Dice así la palabra de Dios: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. ¿Te fijas? Dice, fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y me encanta esta última parte cuando dice, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Para eso vino Cristo, para eso vino en la persona de Jesús de Nazaret, para el bien de nosotros, para tu bien y para mi bien. Él es el rescate que se pagó por nosotros. Se pagó un rescate por ti y por mí. Y ese rescate, lo hemos leído, no fue pagado ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Eso es lo que celebramos. No nada más hoy, que es domingo de resurrección. Eso celebramos cada domingo, que nos reunimos para alabar y para adorar a Dios. Que fuimos comprados por precio. Y el precio no fue oro ni plata. El precio fue la sangre, es decir, su vida misma. Él es el pago que se hizo por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí mismo en la primera carta de Pedro, ahora en el capítulo 2, versículo 24, capítulo 2, 24, dice que Él mismo, es decir, Jesús, el Cristo, el Mesías, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Te fijas? Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Había un propósito. El propósito era rescatarnos del dominio del pecado, para que ahora nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Él, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, Él murió físicamente y murió por nuestros pecados. Y un pasaje clave, esencial, básico, que habla de esto, lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? ¿Saben a qué pasaje me refiero? Isaías, capítulo 53. Vamos a verlo. Bueno, desde el capítulo 52. Isaías, capítulo 52 y versículo 13. 52, 13. Vamos a leer desde ahí. Pongan atención, por favor, síganme ahí con la vista. Dice 52:13, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Por cierto, ¿te fijas cómo le llama aquí la palabra de Dios a Jesús, al Mesías? Le llama mi siervo. Es que Él vino como eso, como siervo. Él es el siervo de Dios, recuerda. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo 14 nuevamente dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Ahora vamos a brincarnos al versículo 1 del capítulo 53. 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Ve la pregunta, ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Respuesta, a su siervo, a su Hijo amado, al Cristo. Versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, aquí viene, miren, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron.
Y pensamos que sus dificultades, eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, nuestros pecados, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor será prosperado, o prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y en ese ellos estamos tú y yo. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. ¿Te fijas? Se expuso. Él voluntariamente se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cristo murió por nuestros pecados. Dice la primera carta de Pedro, otra vez, capítulo 3, versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, te diga, ya lo vimos, pero volvió a la vida en el Espíritu. Segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Esto es en la traducción de la Reina Valera. Por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ponlo ahí en esa traducción, Sergio. Dice el 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, ¿te fijas? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que son estos solo algunos ejemplos, una muestra de lo que la Biblia enseña claramente. Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una frase pequeña podemos decir que Él es el chivo expiatorio. ¿Recuerdan? Lo que leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, lo que el pueblo de Israel hacía en el día de la expiación, cómo presentaban ofrendas de un animal sin defecto para la expiación temporal de los pecados. Bueno, todo eso apuntaba a alguien, al Cordero con mayúscula, perfecto, sin mancha, a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice que Él, otra vez el Cristo, el ungido, el Mesías, Jesús de Nazaret, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Romanos 4, 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Pero quiero que noten lo que dice, Él fue entregado, fue entregado.
Y la pregunta entonces es, ¿y quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? Respuesta, Romanos capítulo 8, primero versículo 32. Romanos 8:32 dice que Dios, bueno, ahorita vamos a esperar a que lo tengan ahí, ahí está. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué? Que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Te fijas? ¿Quién lo entregó a muerte por causa de nosotros? Por causa de nuestros pecados, el Padre. Dios el Padre, dice la traducción de la Reina Valera, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él fue entregado y quien lo entregó fue Dios el Padre. Otro más, en Romanos capítulo 3, ahora, Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, pues Dios ofreció, ¿te fijas? Fue Dios, el Padre. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y lo sorprendente es que fue Dios, el Padre, quien lo entregó, quien lo ofreció como ofrenda por nuestros pecados. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios lo entregó? ¿Por qué Dios lo ofreció? Otro pasaje más, ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 21, búsquenlo por favor, 3:21. Y acompáñame a leerlo. 3:21 dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Me encanta también esta parte, dice, eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Te fijas? Sea quien fuere. El único requisito es creer en Cristo Jesús y en su sacrificio. Versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Te fijas? Aquí está el por qué. Preguntábamos, ¿por qué Dios entregó a su Hijo? ¿Por qué Dios lo ofreció como sacrificio? Versículo 23 nuevamente, pues todos hemos pecado. Y óyelo bien, nadie, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No damos la medida por nosotros mismos, no damos la medida, reprobados, cero completamente, cero. Ni siquiera un 6, como dijéramos aquí en México, ¿no? Para pasar de panzazo, no, cero. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Seguimos leyendo 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, ¿qué hizo? Ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Oigan, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso ¿para qué? Para demostrar, oigan, su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Respuesta, no. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe.
Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Te fijas? Ahora déjame subrayar lo que dice parte del versículo 26. Cuando dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Ahí está uno de los atributos de Dios, o dos de los atributos de Dios. Él es justo e imparcial. Justo e imparcial. Ese es Dios. Él es justo. Y en su justicia, Él no puede dejar pasar por alto el pecado. Él es justo y en su justicia, Él no puede dejar el pecado sin castigo. Dios no es como mucha gente tiene la idea de que es Dios. Dios es justo, lo estamos viendo. Y porque Dios es justo, Dios no puede simplemente decirle a una persona, no te preocupes, hijito, no pasa nada. No pasa nada, te perdono. No pasa nada. Dios no puede hacer eso. Porque si lo hace, dejaría de ser justo. En su justicia, Él tiene que tratar con el pecado. El pecado tiene que ser tratado. Tiene que ser castigado. Ahora, Dios ya trató con el pecado. Dios ya castigó el pecado. Y tu pecado y mi pecado ha sido tratado y ha sido castigado en la persona de Jesús de Nazaret. Él fue tratado como nosotros debimos haber sido tratados. Él fue castigado como nosotros debimos haber sido castigados. Él sufrió la muerte que nosotros debimos haber sufrido. Allí en la cruz del Calvario, aquel viernes en la mañana y por la tarde, allí en la cruz, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, Él recibió el castigo por los pecadores, incluyéndote a ti y a mí. Él recibió el castigo por los pecados que nunca cometió, por tus pecados y por mis pecados. Y de esa manera, Él nos reconcilió a ti y a mí, nos reconcilió con Dios. Dios, aquel viernes, hace 2000 años, Dios castigó nuestros pecados en su siervo Jesús. Él recibió el castigo. Y allí en la cruz Él bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Allí en la cruz Él fue abandonado incluso por el Padre. ¿Recuerdan? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Hubo tinieblas. Dios el Padre dándole la espalda a su Hijo y derramando sobre Él toda su ira a causa de los pecados que Él nunca cometió. Por tu pecado y por mi pecado. Ahí en la cruz, entonces, Dios castigó nuestros pecados sobre su siervo Jesús, su Hijo amado. Y al hacerlo, entonces, de esa manera, Dios ha provisto la base para que pecadores, así como tú y como yo, hallen en Él perdón y gracia y misericordia. Allí en la cruz, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, ¿recuerdan? Una de las cosas que Él dijo estando allí en la cruz fue esto: consumado es. En otras palabras, Él dijo, lo he hecho, está terminado, lo he acabado, está hecho. Allí en la cruz Él murió por nuestros pecados. Y allí en la cruz Él terminó la obra que el Padre le encargó que hiciera. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que recordamos y celebramos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y su sacrificio fue suficiente, fue perfecto. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos. Vamos a la carta a los Hebreos ahora. Hebreos capítulo 9. Dice en el versículo 1, 9:1. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas, y aquí el autor de la carta hace mención de cómo estaba el tabernáculo en tiempos de Moisés, en el Antiguo Testamento. Dice, ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocida como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. ¿Te fijas? El lugar de la expiación, o, en otra palabra, el propiciatorio. Dice enseguida, pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. 6. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Se fijan? 11. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla no podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Permítame seguir leyendo porque creo que vale la pena. Dice versículo 16, ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso,
Aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció todo el libro de la ley de Dios, como a todo el pueblo, con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Sin palabras, hermanos, simplemente sin palabras. Creo que es claro esto que acabamos de leer. Tenemos razón para estar alegres, gozosos y llenos de agradecimiento delante de Dios. Y para esperar con ansias, con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo y anhelar el día en que estaremos junto a millares y millares de hombres y mujeres que han sido redimidos por gracia, igual que nosotros, gente de todo el pueblo, lengua, tribu y nación, que estaremos delante de Dios y delante del Cordero, elevando nuestra adoración y diciéndole: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Llegará el día en que estaremos allí, alabando a nuestro Dios y diciéndole esto precisamente: tú eres digno de tomar el rollo, de romper sus sellos y abrirlo, pues tú, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Jesús de Nazaret, tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Estas son buenas noticias. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a los Corintios en el pasaje que estamos viendo? ¿Ah? La buena noticia que les enseñé. La buena noticia. Estas son las buenas noticias, pero óyelo bien, y es mi deber decir esto también. Estas buenas noticias son solo para aquellos que se saben pecadores. Son solo para aquellos que se reconocen pecadores. Son solo para aquellos que movidos por el Espíritu de Dios, se atreven otra vez a decir, así como el apóstol Pablo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Estas buenas noticias son solo para aquellos que tienen la actitud de aquel fariseo que fue al templo a orar, el publicano, que fue al templo a orar. ¿Lo recuerdan? Lucas 19, junto con aquel fariseo, que a diferencia del fariseo que decía: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no hay otro como yo, Señor. A diferencia de él, el publicano, aquel pecador de lo peor a los ojos de los fariseos, él no se atrevía ni siquiera a alzar la mirada.
con la mirada puesta en el suelo, solamente podía darse golpes de pecho. Y lo único que pudo decir es esto: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador. Soy pecador. Y si tú no tienes clemencia de mí, si tú no tienes misericordia de mí, no hay esperanza para mí, no hay perdón para mí. Sí, estas son buenas noticias, pero son buenas noticias para aquellos que son capaces de humillarse delante de Dios, reconociendo su pecado y clamar a Él para el perdón de sus pecados. Así que si tú que estás aquí, si tú sabes que eres pecador, la buena noticia es esta: tú eres candidato para recibir la gracia y la misericordia de Dios. Si tú reconoces que eres pecador y si has venido ya a Dios por medio de Cristo Jesús, entonces tú has recibido de Dios el Padre la gracia y la misericordia que Dios ofrece a quienes están en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Pero el pasaje que estamos viendo en 1 Corintios dice algo más. Dice que fue sepultado. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. Bueno, dice, murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Versículo 4, fue enterrado o sepultado. Lo enterraron, ya lo vimos, ya vimos el pasaje, cómo descolgaron el cuerpo de la cruz, cómo lo ungieron, lo prepararon y lo metieron en una tumba. Él fue sepultado. Y ya no voy a detenerme más en esto, vamos a pasar a lo siguiente. Y dice, y al tercer día fue levantado de los muertos. Resucitó. Al tercer día, el que estaba muerto volvió a vivir. Mira cómo dice él mismo en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Hablándole al apóstol Juan cuando estaba él allá en la isla de Patmos desterrado, y Juan tuvo esta visión del Hijo de Dios. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. 1:17. Cuando lo vi, es decir, cuando vio a Cristo, cuando tuvo esta visión de Cristo, dice Juan, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Es que no hay quien resista a la gloria de Dios. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy, ¿quién? El que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Dice él, yo soy el que vive. Estuve muerto, sí, él murió, ya lo vimos, él murió. Pero ahora dice, estoy vivo por siempre y para siempre. Vamos al pasaje de Marcos nuevamente, por favor, acompáñame. Marcos capítulo 16 nuevamente. Marcos 16. Versículo 1 nuevamente, vamos a ver algo más acerca de estas mujeres. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Ahora miren, versículo 2, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Me llama la atención cómo Marcos, el autor, hace énfasis en esto, El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer. ¿Recuerdas qué querían hacer estas mujeres? Ellas querían honrar
a su Señor. Ellas querían honrar el cuerpo de su Señor. Y creo que esto nos enseña algo, ¿eh? Cuando alguien de veras tiene en su corazón el deseo, el anhelo de honrar a su Señor, óyelo bien, no hay día ni hora para hacerlo. Era domingo, era en la mañana, era muy temprano, justo al amanecer, y estas mujeres no tuvieron ningún inconveniente para eso, o en eso. Y se prepararon y fueron para honrar el cuerpo de su Señor. Ay, cuántos pretextos ponemos nosotros para no venir al culto a veces. Y decimos honrar a Dios. Versículo 3. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Me encanta esto, y de hecho, de aquí tomé el título para la predicación de hoy, Samuel. Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Déjame leerlo nuevamente. Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como lo dijo antes de morir. Mira el privilegio que tuvieron estas mujeres. Estas mujeres tuvieron el privilegio de estar allí. Estas mujeres fueron testigos de la muerte de Jesús, fueron testigos de la sepultura de Jesús y fueron testigos de la resurrección de Jesús. Mujeres. Mujeres, ¿eh? Para aquellos que dicen que Dios es machista y no quiere nada que ver con las mujeres. Así que aquel primer día de la semana, aquel domingo, aquel que estuvo muerto, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, volvió a vivir. Él resucitó. Él resucitó. ¿Y qué implica esto de que Jesús resucitó? Bueno, mira, entre otras cosas, implica que Él es quien dijo ser. Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, del 1 al 4. Dice así: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. ¿De quién? De Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. Y aquí viene, miren, versículo 4. Y quedó demostrado que era ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado que Él es el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Así que la resurrección de Jesús implica, en primer lugar, esto: que Él es quien dijo ser. Él es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el agua viva, Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la resurrección, Él es la vida. Él es. La gente se burló de Él, no creyeron en Él, ni su misma familia en un principio creyeron en Él. Cuando estuvo en la cruz, se burlaron de Él hasta el cansancio. Lo golpearon, lo escupieron, le llenaron la cara de saliva. Se burlaron de Él.
Pero la opinión que cuenta es la opinión de Dios, no la opinión de la gente. La opinión que cuenta es la opinión de Dios. Y Dios dice de él, oye, Dios dice de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, el mundo lo despreció, el mundo se burló de él, el mundo lo rechazó. Pero Dios dice de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, vamos a Hebreos, capítulo 1, otra vez, Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Porque ve lo que Dios dice de él. Uno 5. Dice así, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo ¿a quién? A Jesús. Y mira qué le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su hijo supremo, al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. La opinión que cuenta es la opinión de Dios. El mundo rechaza a Jesús. El mundo no cree en Jesús. Pero lo que cuenta es lo que Dios dice de él. Él es el Mesías enviado por Dios para nuestro beneficio. La resurrección de Cristo también implica que si Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, es porque Él, Dios el Padre, aceptó el sacrificio de su Hijo hecho a favor de nosotros. Dios el Padre quedó satisfecho. Y quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo amado. Dios el Padre quedó satisfecho. Cristo Jesús es nuestra propiciación, es la ofrenda por nuestro pecado. Repito, es nuestra propiciación. ¿Saben lo que eso significa? Que Él ha propiciado la ira de Dios, el enojo de Dios. En otras palabras, Él ha aplacado, Él ha calmado el enojo de Dios sobre nosotros. Dios el Padre ha quedado satisfecho con su sacrificio. Y hermano, hermana que estás aquí, óyelo bien, eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Todo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, asimismo la justicia, el perdón, la gracia de Dios vino por medio de otro hombre, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Su resurrección lo cambia todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su resurrección lo cambia todo. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, no la hay. Ahora hay reconciliación con Dios, ahora hay paz con Dios, ahora hay justificación.
Cristo Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, óyelo bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te fijas? Su resurrección lo cambia todo. El que cree en mí, dice él, aunque esté muerto, vivirá, porque él es la vida, y en él hay vida eterna, vida abundante. La hay en él y solo en él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció la muerte. Romanos capítulo 4 dice que también para nuestro beneficio se escribieron las cosas que se escribieron con referencia o con relación a Abraham. Véanlo si quieren, Romanos capítulo 4 y versículo 24. Hablando de Abraham, dice en el versículo 23, el hecho de que Dios lo considerara justo a Abraham no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. ¿Por qué? Óyelo, porque nos asegura, subráyalo, nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que Él, Jesús de Nazaret, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Su resurrección lo cambia todo. Su resurrección lo cambia todo, todo, todo. Aquí mismo en Romanos, mira, ya que estás ahí, Romanos capítulo 8, versículo 31, y vamos ya terminando. Y les agradezco su paciencia. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca, oye, mira, qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Te fijas? Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si estamos en problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, nada. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su exaltación, lo cambia todo. Lo cambia todo. Así que si tú estás en Cristo, tú puedes vivir completamente confiado en Dios, confiado en sus promesas,
confiado en su pacto, un pacto hecho con la sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tú puedes confiar en que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. En Cristo Jesús, sí y amén. Si tú estás en Cristo Jesús, entonces tú puedes cada día vivir con la gratitud, con la confianza del salmista en el Salmo 23, y tú puedes vivir cada día con esa convicción: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Si tú estás en Cristo Jesús, puedes decir igual que el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tú estás en Cristo Jesús, tú puedes vivir cada día con la confianza de decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es lo que celebramos. Y el pasaje que vimos dice que lo hizo, o esto sucedió, conforme a las Escrituras. En otras palabras, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios había planeado y dicho de antemano. Lo que pasó con Cristo Jesús no fue obra del destino, no fue casualidad tampoco, no fue que a Dios se le salieron las cosas de control, no. Todo aconteció conforme a lo que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ya todo estaba escrito. Y eso nos enseña algo, y quiero terminar con esto. Esto nos enseña, entre otras cosas, que Dios, óyelo bien, Dios es soberano y que todas las cosas están en su mano. Todo lo controla Él. Nada se le escapa. Nada, nada. Hasta el más mínimo detalle de lo que pasa en tu vida está en su mano. Él tiene el control. Él manda. Él es el Señor. Él sabe lo que estás pasando. Y día con día tú puedes experimentar su amor, su bondad, su gracia sobre ti, porque estás en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a